¿Olvidaste sintonizarnos este martes de 5 a 6 de la tarde? No te preocupes, puedes escucharnos en nuestra retransmisión cada jueves a las 2 de la tarde. Tus amigos de Voz de Vida, te esperamos. ¿10 paletas por $5? Sí, escuchaste bien, 10 paletas por $5. Ven a probar el auténtico sabor hecho en México. Las únicas paletas en... Jesús resucita a una vida nueva y nos llama a seguir sus pasos, anunciando el Evangelio y construyendo el reino de Dios. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Estás en tu programa Reflexiones desde San Antonio, Texas, para todo el mundo, a través de nuestras redes sociales, a través de la aplicación que es gratis, Virgen de Guadalupe Radio. La puedes bajar en tu celular, en cualquier dispositivo electrónico. Funciona y funciona muy bien. Nos saludamos a todos aquellos que nos siguen también en Instagram, también en YouTube, en todas nuestras redes. Perdón. Hoy tenemos un programa muy especial, como todos los programas que tenemos aquí en Virgen de Guadalupe Radio. Desde Saltillo, Coahuila, Fernando Magallanes; en la Ciudad de México, Bernardo Osorio; y aquí en San Antonio, tu servidor, Adrián Coronado. Vamos a saludar a Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, Adrián. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la situación por allá por Coahuila? Pues un poco de calorcito en cuanto al clima, la gente recluida, como tiene que ser, pero en general mucha tranquilidad, la gente está cooperando. ¿Y la economía? Dije lenta, de verdad que sí se está notando. Los pequeños y medianos empresarios estamos notando mucho la disminución del ritmo económico en la ciudad. Oye, el otro día estábamos viendo un video de unas, creo que era de la policía, que estaban regresando la gente que iba de Monterrey hacia allá. ¿Qué tan cierto es eso o fue un fake news? Fue una fake news. En realidad, el tránsito entre las ciudades sigue abierto. Saltillo y Monterrey sigue con tráfico normal. Lo único que hay aquí en Saltillo son filtros vamos a decir, los sanitarios, donde te revisan la temperatura. Es lo único. Perfecto. No ha habido bloqueos ni nada. Don Bernardo Pues mira, Osorio. Ya estamos listos desde acá, desde la Ciudad de México, Saltillo, San Antonio y bueno, en todas partes donde nos estén escuchando, porque el día de hoy, Adrián... Perdón, te escuchas un poquito lejos, Bernardo. No sé si me escuchó perfecto. Ahora sí, mejor. Perfecto, no, pero mejor. Bueno, entonces, la idea de que Fernando participe con nosotros es porque hay una literatura pero muy abundante y que está muy de moda y que es precisamente de lo que queremos hablar el día de hoy. Una literatura sobre libros y películas que tiene que ver con el fin del mundo, con pandemias, con apocalipsis, con todo eso, y me parece que puede ser algo que nos puede ayudar muchísimo. Qué bueno, Bernardo, porque precisamente hace un momento estábamos hablando tras bambalinas sobre hay un libro que se llama The Warning, aquí en inglés, El Aviso en español, y es algunas predicciones del fin del mundo, de 3 avisos, etcétera. Y a veces nos quedamos clavados con eso, nos quedamos de pronto detenidos y temerosos.
y no sabemos ni para dónde jalar, porque como hay gente que dice, oye, sí, es cierto, es un aviso, es algo serio, gente que dice no, y en fin, encontramos, por nombrar algo, ¿no? Varias literatura, varias revelaciones y todo esto, y al final del día nos quedamos así como en el limbo, ¿no? Y una cosa es ver el libro en la librería o en la biblioteca o ver la película, y otra cosa es que estamos ahorita dentro de eso, y es por eso que yo creo que sería muy útil si, Fernando, nos puedes platicar un poco, si nos pudieras dar un esquema general de este tipo de literatura para que todos nos vayamos ubicando con mucha precisión acerca de lo que estamos hablando. Claro. Mira, entonces, a raíz de la cuarentena, el coronavirus, aumentó muchísimo el tráfico, la búsqueda de temáticas tanto en literatura como en entretenimiento, llámese películas, llámese series, del tema distópico. El tema distópico es un subgénero de la literatura que, vamos a decir, encontramos 3 niveles. Está considerado dentro de la fantasía, novela histórica, está medio camino entre esas dos, y concretamente son 3 subtemas. Encontramos en primer lugar la utopía, con U, utopía. Encontramos luego la distopía y en tercer lugar la ucronía. La utopía es esta historia, esta novela que cuenta un mundo futuro que es perfecto, que es ideal, que es magnífico, que es excelente. Pero es tan perfecto que no existe, que no hay un lugar en el que se pueda haber realizado. Por eso se llama utopía, viene del griego. Sin lugar, lugar no existente. Uh-huh. Contrario a este primer tema, encontramos un segundo subgénero, que es la distopía. Y es justo lo contrario a utopía. Significa un lugar no deseable, un lugar negativo, un lugar impensable, con ciertas características. Dentro de la distopía aquí tenemos, por ejemplo, Walking Dead. Tenemos un ejemplo claro de una serie posapocalíptica en un mundo que no es para nada positivo, es al contrario, súper negativo, muy difícil, tal. Tenemos los Juegos del Hambre como libro y como película. Tenemos El cuento de la criada, que lo acaba de producir Hulu, que es una novela también de Margaret Atwood. Tenemos otra novela, El Camino, de Cormac McCarthy. Entonces, esto es la distopía, es lo contrario de la utopía. Y en tercer lugar tenemos un tipo de novela, subgénero igual, junto a estas dos anteriores, que es la ucronía. Significa, también viene del griego y significa que no existió en el tiempo o que no tiene tiempo determinado para esa acción. Esa acción ocurre después de un momento histórico que, como lo conocemos, cambia y de ahí hace que se transforme toda la historia posterior. Es el caso, por ejemplo, de un momento histórico. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los alemanes y de ahí nace una historia nueva, una historia alternativa. Ahí, por ejemplo, tenemos El hombre en el castillo, que también la serie la sacó Amazon. El libro es de Philip Dick, si no mal recuerdo. Y tenemos, por ejemplo, Patria, una novela de Robert Harris con la misma temática. Los alemanes ganan la guerra. Sobre el primero, que es la utopía, ¿cuáles serían algunos ejemplos de esta primer corriente, que a diferencia de las otras dos, es así como que el mundo, como tú lo decías, el mundo ideal? Mundo ideal, positivo. Sí, mira, la novela principal es, el libro se llama, homónimamente, se llama La Utopía. Está escrito por Santo Tomás Moro. Tomás Moro, el mártir canonizado por la Iglesia Católica. En ella narra un mundo, una isla, en la cual los crímenes, la violencia, la pobreza, el dolor son reducidos a un nivel mínimo. Es decir, es un mundo casi perfecto, que evidentemente no existe. Es el libro principal de la utopía como tal. Encontramos vamos a decir, a medio camino, el libro que próximamente va a salir una serie, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, en el que está a medio camino y es engañoso de alguna manera. El libro se llama Un Mundo Feliz, citando a Shakespeare, de su obra La Tempestad, A Brave New World, es en inglés. Entonces, es un mundo feliz porque todas las personas son felices, pero ¿a costa de qué? Vamos a decir, aquí es una utopía.
costa y se convierte en utopía o está a medio camino, porque es a costa de la libertad personal, porque es a costa de los valores de la familia, de la cultura, de la religión, de las elecciones, de los sentimientos incluso positivos o negativos de los seres humanos. En Latinoamérica, has mencionado muchos autores, pero no sé, Adrián, Fernando, a nivel hispano de Latinoamérica, ¿hay algo? Los escritores, los autores han tratado de aportar a toda esta literatura. Fíjate que sí, dentro de la distopía, es algo que tengo que mencionar antes, encontramos varias temáticas. Dijimos que está la utopía, el mundo ideal perfecto, luego la distopía y finalmente la ucronía. Dentro de la distopía tenemos varios temas. Estos temas pueden ser, por ejemplo, el apocalíptico, post-apocalíptico, concretamente hablando de un tema religioso, de la Biblia, por ejemplo. Tenemos también una temática social, una sociedad, por ejemplo, que es regida, gobernada por un gobierno tiránico totalitario. Tenemos un tema de desastres naturales o post-cataclismos. Un desastre natural que termina transformando toda la Tierra y qué es lo que ocurre después de eso. Encontramos esas temáticas. Dentro de esas temáticas, a mi conocer, los autores latinoamericanos, te digo, lo que yo conozco se han enfocado en la literatura apocalíptica. Concretamente tenemos a un argentino llamado Hugo Guast, que tiene una novela apocalíptica con respecto al anticristo, con respecto a los últimos tiempos, llamada Juana Tabor. Tiene una segunda parte también muy sugerente que se llama 666. Es una novela de inspiración apocalíptica en ese sentido. Tenemos otra, un escritor español llamado Miguel Aranguren, que se llama La sangre del pelícano. Lleva la misma temática, es un thriller, es muy emocionante, te agarra, te atrapa. Uh-huh. Y la temática es un sacerdote y un policía que están investigando una serie de crímenes en los cuales entra el anticristo, que es un gurú oriental, y que, bueno, toda la temática va con respecto a la figura del anticristo. ¿Quién será el anticristo? Bernardo, eso tenemos en Latinoamérica. Bernardo y Fernando, ¿por qué crees que nos apasiona como seres humanos estos temas? Más que hace rato estaba yo platicando con un amigo y podemos ver las dos vertientes, ¿no? La negativa y la positiva. Gente que le das, por ejemplo, alguna información y la toma de un lado que quizás apasiona más. Cuando hablamos del final de los tiempos, como que es más atrayente que el mensaje de la salvación. Mira, bueno, lo comentamos hace también un ratito, Bernardo y yo, es el tema del drama humano. Yo creo que a todos nos fascina el dramatismo. Y en el fondo cada novela, cada autor, por ejemplo, una cosa es lo que diga el autor o lo que quiere expresar el autor y otra es la conclusión de la novela. Hay unas novelas que terminan de forma negativa, no puedes vencer al sistema, termina siendo torturado, la rebelión termina siendo desmantelada para cambiar esa situación. Sin embargo, el autor que quiere plantea una advertencia, podemos llegar a esto, podríamos llegar a esto. Una sátira, quiere criticar ciertos comportamientos de la actualidad, pero también quiere prender la llama de la esperanza. En el fondo, a pesar de que haya estructuras muy, muy complicadas, difíciles, negativas, inhumanas, es posible romperlas, es posible el cambio, es posible la transformación. Yo creo que eso nos encanta, el dramatismo humano en ese aspecto negativo. ¿Será que por eso votaron por el PG? No, eso es sadomasoquismo, eso es otra rama de la literatura que no queremos tenerla no queremos traer tan a la vida real, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con Fernando y me parece que es extraordinaria la pregunta, ¿por qué nos gusta tanto esto? En ese sentido, el drama de la vida humana es que puedo sufrir, o bueno, constantemente estamos sufriendo, pero también puedo hacer la opción
de que sea yo el que infrinja sufrimiento. Cada vez que nosotros recibimos, por ejemplo, compramos un coche nuevo, nos dan un ascenso en el trabajo, nos pagan mejor, llegamos a ese dramatismo en el que puedo llegar yo a convertirme en el dictador. Puedo, en un principio, antes del aumento, antes de que se me incremente esa dosis de poder, puedo ser una persona normal, ¿no? Como cualquiera de los personajes de las obras que Fernando nos ha estado poniendo sobre la mesa. Pero, ¿qué pasa conmigo cuando recibo ese aumento de sueldo, cuando me compro un carrazo, cuando recibo una herencia, en fin, que puedo llegar a convertirme también en ese dictador? Puedo ser el gobernador Snow, puedo ser cualquiera de los personajes negativos, ¿no? Entonces, ese dramatismo que independientemente de la pandemia en la que estamos viviendo en la actualidad, pues lo vivimos todo el día y de manera muy, pero muy constante, ¿no? A mí esa parte yo creo que no creo que lo hagamos tan con esa intencionalidad, pero creo que en el fondo hay esa atracción sobre el dramatismo de la vida humana, ¿no? Fíjate que estaba ahorita viendo la playera que trae Fernando. Es mi serie favorita, mi película favorita, y yo creo que de muchos, La Guerra de las Galaxias. Y vemos precisamente esa lucha, ¿no? Entre el bien y el mal. ¿A ti te gusta más la El Señor de los Anillos? No la he visto, para serte bien honesto. Pero yo creo que es esa parte, a lo mejor en el caso de La Guerra de las Galaxias, es ya no tanto el drama, sino la respuesta al drama. Sin embargo, ahorita vemos que es más el drama que la respuesta lo que nos está motivando a ver este tipo de acontecimientos. Justo nos estamos quedando vamos a decir, en la escena, pero no en la escena de en medio, pero no en la final. Uh-huh. Lo vemos en todas las novelas, en todas las historias encontramos siempre un detonante. Por ejemplo, en las novelas distópicas es el fin del mundo, poco tiempo antes del fin del mundo, o una catástrofe, un virus que se suelta, es la especie de Walking Dead, los muertos caminantes. Un virus, un sarampión que termina acabando con gran parte de la población. En la novela La Tierra permanece. Un momento en el que los seres humanos dejan de ser fértiles y solo queda un niño o quedan pocos niños pequeños, ya no nacen, los hijos de los hombres. Estamos en el momento, estamos actualmente padeciendo ese cataclismo, si queremos verlo así, pero no estamos viendo que cada personaje a nivel individual, por ejemplo, en algunas novelas, o carácter grupal en otras, van a ser la respuesta a esa situación. Vamos a terminar revirtiendo el gobierno tiránico, vamos a terminar fundando una pequeña civilización, no perfecta, pero lo más perfecta posible. En ese sentido, Fernando, creo que hay un componente bien importante, bien interesante en respecto de luchar, respecto de estar ahí, de no dejar de mover los pies, ¿no? ¿Qué podríamos decir que este tipo de literatura aportaría en este momento en nuestra vida cotidiana, además de contemplar ese dramatismo humano? ¿Alguna virtud, alguna experiencia particular que podemos distinguir, incluso desde el punto de vista literario? Yo creo que la esperanza, sin lugar a duda. Te decía, a pesar de que la historia pueda terminar mal, vamos a decir, desde el punto de vista del relato, el autor te quiere decir, ya sea a nivel individual, ya sea este personaje que no pudo romper el sistema, ya sea el grupo de rebeldes, como en el caso de los Juegos del Hambre, como en el caso de Divergente, esos jóvenes que se separan de sus facciones, ya sea en el caso de Maze Runner, estos chicos que logran salir del laberinto, ya sea a nivel individual cada uno, a nivel de grupo, siempre hay esperanza de mejorar, a pesar de que nos atrae mucho ese sentimiento, vamos siempre para más. Antes, desde la época de Aristóteles, consideraban que la Tierra estaba superpoblada,
creían que las cosas iban mal ya desde hace 2000 años, 2500 años. ¿Qué no vamos a pensar ahora? Siempre tenemos en nuestra mentalidad, en nuestra psicología, el yin. Estamos caminando hacia lo no positivo, lo no bueno, lo negativo, lo malo. Pero los autores en el fondo nos quieren decir, hay esperanza, aunque quede una persona que sea fiel a sus principios, que busque el bien, ya habría valido la pena. Y ese pequeño principio va a prender una hoguera, va a generar más grupos de esperanza y van a ser los que terminarán por transformar la sociedad, revertirán el sistema, lograrán los cambios, esas minorías que terminan transformándolo todo. Yo lo veo ahí en esperanza. Me parece que el Papa Benedicto habla sobre ese tipo de minorías, ¿no, Fernando? Sí, hablaba de las minorías creativas, que son aquellos pequeños grupos, literalmente células, que son los que terminan transformando la sociedad, son las que terminan primero transmitiendo su idea a un círculo cercano, y ese círculo cercano termina transformando la cultura, la sociedad, las prácticas, termina teniendo un impacto a nivel, vamos a decir, regional o incluso global. Ahora, Adrián, no sé cómo lo veas tú, no sé cómo lo vea la gente que nos está escuchando, pero incluso hasta me emociona pensar que en el Antiguo Testamento Dios suplicaba el profeta suplicaba a Dios qué pasaría si encontraba 100 justos, si encontraba 50 justos, ¿no? Si encuentro, aunque sea 5 justos, ¿no? Entonces, me parece que en este colectivo de la obra de Dios, de la psicología, de la ley natural, hay un grito impresionante, nuevamente, de ese Antiguo Testamento, y que si empezamos a leer este tipo de literatura, pues se convierte también en una oportunidad por darle a Dios los derechos que tiene, que además nos convienen a nosotros, ¿no? No dejo de verlo así, no dejo de escuchar esa plegaria del profeta que decía, ¿qué pasa si encontramos 2, 3 buenas personas? Pues sí, pero ¿en qué acabamos al final del día? Pues con uno que, pues no hubo. Como no lo encontraron, él dijo Dios, pues yo lo pongo, ¿no? O sea, y se encarna a su hijo, ¿no? Pero después de la encarnación, la relación con Dios en el Antiguo Testamento era como muy particular, ¿no? Me comunico con este profeta exclusivamente, ¿no? Hago esto con esta persona de manera exclusiva, ¿no? Este es el rey, este es mi elegido. Pero una vez que Cristo se encarna, esto es como que se generaliza. Y me atrevo a pensar que después de la encarnación, espero no estar diciendo una herejía. Aprovecho para hacer una aclaración que siempre he querido hacer, que pues no soy perfecto, este es un programa de radio en un proceso de canonización, entonces me puedo equivocar, ¿no? Si alguna vez digo algo que es una burrada, pues bueno, asumamos que es la quijada del asno, que en el Antiguo Testamento hizo grandes cosas, ¿no? Pero creo que después, por lo menos así lo percibo, con la encarnación, la comunicación de Dios, ese grupo, esa minoría creativa que puede hacer que las cosas cambien, ya no es solamente, no es una postura pasiva del hombre, sino el que quiera hacerlo, si le dice que sí a Dios, podrá ser parte de esa minoría creativa y entrar como que a formar parte de la literatura que tanto Fernando nos ha platicado el día de hoy. No sé si ya se recuerden de la película de Armageddon con Bruce Willis. Sí, claro. ¿Sabes qué parte me gusta mucho? En el cual están haciendo todo lo posible, recordarán, por instalar las bombas nucleares para destruir el asteroide. Y de pronto, pues, empiezan a salir mal las cosas. Una de las perforadoras, recordarán que se echa a perder. Y cuando él de pronto clama al cielo, porque obviamente no era creyente, ¿verdad? En la película, pero le dice, ojalá nos pudieras echar la mano. Y cómo aparece la otra perforadora. No sé si recuerdan esa parte. Sí, claro. Yo creo que eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, el hecho de, en toda esta situación, Dios nos está dejando a ver hasta dónde.
a ver hasta dónde volteas la mirada hacia el cielo y pides la ayuda. Totalmente de acuerdo. Creo que Fernando nos platicaba acerca de esta respuesta individual o colectiva. Creo que, de manera colectiva, podríamos pensar en los enfermeros, los sacerdotes, los paramédicos, aquellas personas que están haciendo la gran diferencia, ¿no? Pero creo que a nivel personal particular, cada uno de nosotros, ahora que estamos medio encerrados en nuestras casas, podemos llegar a convertirnos en esa minoría creativa que un libro necesita para llenarnos de satisfacción, ¿no? No sé, Fernando, cómo la veas, pero yo creo que esos finales que esperamos y que de alguna manera, incluso en este tipo de literatura, que es donde hay algo bueno al final del túnel, es algo que siempre nos emociona. Sí, sin lugar a duda. En realidad, a pesar de que, como comentábamos, la distopía tiene un elemento, un cariz negativo en toda la obra, literalmente no es bueno lo que se está viviendo en ese momento. Hay una parte que no está bien, a pesar de que puede haber pesimismo, a pesar de que los derechos humanos pueden estar siendo pisoteados, a pesar de que no exista, vamos a decir, el bien de forma estructural e institucional. A pesar de todo eso, queremos llegar finalmente a pesar de todas esas circunstancias muy, 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 muy puntuales o que permean toda la historia, siempre vamos a encontrar un final feliz dentro de lo que cabe, no como lo conocemos en las historias, un final esperanzador más que un final feliz. Salvo la literatura del absurdo, concretamente el teatro del absurdo, en el que es un tipo de literatura muy concreto, en el que ya no se espera nada, en el que los valores humanos ya no tienen sentido, algo ligado al existencialismo. Estos autores nos dan una ventana, una pequeña ventana de esperanza, nos hacen confiar en que alguien o un grupo vamos a cambiar la situación. Yo lo veo así, a pesar de las dificultades, a pesar de lo duro que sea, siempre hay la posibilidad, siempre nace el niño que va a transformar la sociedad. El grupo termina venciendo a la fuerza opositora, a la fuerza tiránica. Son pocos, una familia logra sobrevivir, logra salvar a la hija, logra salvar al hijo. Todo está llevado desde esa perspectiva. Y sin lugar a duda el tema comunitario, el tema colectivo es importantísimo. Todos necesitan de alguien para lograr su plan, para alcanzar su objetivo. O su familia, o su pareja, o sus amigos, o los extraños con los que se encuentra a lo largo del camino, pero nadie puede hacer ese recorrido solo. Lo hace siempre acompañado. Eso sí, suena simple y sencillamente emocionante, Adrián. Sí, no, definitivamente, Bernardo. Sin embargo, yo creo que por otra parte nos estamos enfrascando o familiarizando con ese tipo de películas. De que siempre va a haber, como mencionaba Fernando, el niño que nace y va a cambiar las cosas, la familia que se salva, etcétera. Y el otro día creo que tú y yo platicábamos en lo que de pronto parece que estamos nosotros viviendo dentro de la película y que la película es la que nos está viendo a nosotros en esta realidad que estamos actualmente viviendo. Y a veces yo creo que pudiera ser un poco peligroso que nos sentemos únicamente como espectadores, como la gran mayoría de las veces. Totalmente de acuerdo, y yo creo que el experimentar en estos días la lectura de uno de estos libros o de una de esas series o de una de esas películas se puede llegar a convertir en ese ejercicio de esperanza que necesitamos, de que al final del túnel hay luz para los que mueven los pies. Y Fernando comentó algo que me parece interesantísimo, que es acerca de los finales felices. Creo que nos hace más daño las películas con finales felices a esta distinción que hace Fernando de las películas con final esperanzador.
porque al final de cuentas, pues la felicidad está para la vida eterna. Yo siempre he criticado muy abiertamente que los católicos, por lo menos los latinos, le pedimos a un hombre crucificado una buena muerte, ¿no? Queremos así una muerte tipo así al estilo de Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, cerré mis ojitos de un suspiro y ahí quedé, ¿no? Cuando en realidad nuestro líder murió y murió de manera cruenta. Y no solamente por lo físico, ¿no? Sino traicionado por quienes, ¿no? Entonces creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Adrián. Tenemos que sacudirnos la pasividad. No podemos permitirnos que pase este periodo. Y como alguien decía, ¿no? Lo peor que puede suceder al final de este periodo es que todo vuelva a la normalidad. Porque de manera cíclica, caeremos nuevamente en otra crisis de estas, que es también un poco reforzando la idea de Fernando sobre el drama humano, ¿no? Siempre esto es cíclico y siempre vamos a estar cayendo, ¿no? Pero no puede pasar que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Tenemos que salir y ser mucho mejores personas, tenemos que tener una sociedad mucho más preparada, pero lo que es fundamental es hacernos todos esa reflexión y leer y ver este tipo de literatura, este tipo de arte, desde, como decía Adrián, desde una postura activa, ¿no? Y como decía Fernando, ¿no? Y agrego una cosa más, ¿no? Un libro, corrígeme Fernando, a lo mejor estoy mal, un libro, un guión, una historia tendrá éxito si habla de la verdad y no tendrá éxito si cuenta una mentira, ¿no? Y cuando Fernando nos dice que en la literatura distópica aparece la necesidad de que todo mundo ponga de su parte para que las cosas sucedan, entonces esto es un esfuerzo individual, pero es también un esfuerzo colectivo, ¿no? Y algo donde, bueno, le pasaría un poquito el relevo a Fernando es algo que me llama mucho la atención, que los autores latinoamericanos son quizás los que más meten la parte religiosa al meter la parte apocalíptica, ¿no? Creo que en ese sentido, ya la mezcla de literatura y religión y el apocalipsis empieza a darnos un poquito más de notas más particulares para nosotros los latinos, ¿no? Pero, no sé, corrígeme tú, Fernando, si estoy en lo correcto. Es interesante, al menos te digo, desde mi conocimiento, las grandes novelas apocalípticas, ahora estoy recordando unas, sí hay otras vertientes, pero concretamente en estas, como yo me acerqué a la literatura distópica, fue a partir del tema apocalíptico, no solo... Apocalipsis se puede interpretar en muchas maneras. Actualmente lo entendemos como el apocalipsis es el fin del mundo golpeado por un meteorito o por un virus o por un desastre natural, por tipo una inundación, erupciones. Entendemos eso. Yo me acerqué más bien buscando el tema religioso, el tema moral, el tema de una sociedad que ella misma se iba a destruir, vamos a decir. Dentro de sus entrañas estaba la destrucción. Y así es como me acerqué a este tipo de literatura en el que, esos autores concretamente, que son católicos, o sea, lo escriben desde una perspectiva religiosa, hacen énfasis en la segunda venida de Jesucristo o en el Apocalipsis. Hay otro, pensaba, es un libro que se llama Mecanoscrito del Segundo Orden, que es justo después de un cataclismo, cómo la gente supera esa situación. Pero sí, al menos en esos autores puedo notar esto, la cercanía hacia el tema religioso por medio de esta literatura o la explicación de una situación. Ellos sobre todo luchaban contra una cosa, Hugo Wast, Robert Hugh Benson, Michael O'Brien, sobre el tema del secularismo. Hablan de que el modernismo, el secularismo, va a ser la nueva religión, vamos a llamarlo, de la sociedad y va a ahogar todas las otras disidencias que serían la religión. La religión, la práctica religiosa, la libertad de conciencia en esta perspectiva. Por cierto, Víctor Hernández Cruz, una importante reflexión lo que acaban de decir.
y nos dice, había una frase que decían las películas, tienen un final feliz, pero mi historia de amor está escrita por Dios. Lo vi una vez en Facebook y se me quedó grabado, o algo así nos comenta. Extraordinario. Mayra Gómez dice, si sufrimos con amor podemos apreciar lo que hizo Jesús por nosotros. Es muy lamentable que la gente quiere no sufrir, pero si no sufren no tendrán vida. No apreciamos, viviremos, nos amaremos gracias a Jesús, el que nos enseñó el sufrimiento y amarlo. Es lo que nos dice Mayra Gómez. Muchas gracias, Mayra. Bien, en ese sentido, algunos autores y algunas obras, Fernando, que pudiéramos poner sobre la mesa, que colaboren más a esto último que acabamos de decir, tanto lo que hemos platicado con Adrián, contigo, pero creo que la gente ya se está sumando a ponernos todos en el mismo canal, ¿no? Pero si nos pudieras platicar acerca de algunos libros que particularmente nos ayuden a ponernos en el canal correcto y que cumplan todas estas requerimientos, ¿no? Pues tengo que poner de mi parte, todos tenemos que poner de nuestra parte, podemos ser mejores, más que finales felices, esperanzadores. ¿Qué nos puedes platicar, Fernando? Claro, mira, desde el punto de vista, vamos a decir, más religioso, sin lugar a duda, la primera novela que tendrían que leer, por lo profética que es, en palabras de Benedicto y de Francisco, del Papa Francisco, deberían leer El Señor del Mundo o El Amo del Mundo de Robert Hugh Benson. Es esta novela enfocada en un líder carismático que termina siendo él el anticristo y su contraparte, un sacerdote, Percy Franklin, que trata de desenmascararlo y toda la historia, cómo se va desarrollando. Evidentemente es una novela, entonces se mezcla historia de acción, se mezcla misterio, suspenso. Me parece interesante como para darte una idea de esta literatura. Otra novela también, la que les recomendaba, de Miguel Araguren, La sangre del pelícano. Es muy entretenida, es un thriller. Las fuerzas del bien y del mal terminan, vamos a decir, desenmascarando al anticristo. En tercer lugar, un poquito más dramática para mi gusto, es El Padre Elías de Michael O'Brien. También una temática parecida al anticristo, pero aquí yo noto lo que mencionábamos del dramatismo. Todas las historias, o Los Juegos del Hambre, o El Mundo Feliz, o El Camino, todas los personajes principales experimentan el sufrimiento, el dolor, la pérdida, el sacrificio. Todas las novelas concuerdan con eso. Todas tienen a la base que el camino va a ser dificilísimo y en el camino vas a perder a seres queridos y en el camino vas a sufrir vejaciones y en el camino, en algunos casos no lo alcanzas, pero prendes la llama de la esperanza o al final terminas por alcanzarlo. Entonces, volviendo al tema de por qué nos gustaba, para terminar con esto, por qué nos atrae este tema, es porque, por ejemplo, ahora hablando del coronavirus o hablando de un virus posible, pues el tema es que nos sentimos como que necesitamos purificarnos o necesitas purificar esta tierra y la mejor forma es con un virus, la mejor forma es con una catástrofe. No nos sentimos dignos de la tierra, no nos sentimos dignos de nuestra sociedad, de nuestra familia, de lo que hemos creado y por eso tendemos a buscar esto. Es como una tendencia también de alguna forma natural en el hombre, no sentirse digno, no sana del todo, pero en la que caemos. Entonces, todas estas novelas nos muestran, el sufrimiento, el drama humano, el dolor, la pérdida, pero con un final esperanzador. En el caso de las novelas religiosas, el plan de Dios, el plan divino, termina por cumplirse o esperas que se cumpla. En las demás novelas, como por ejemplo las juveniles, me gustan mucho, Los Juegos del Hambre, Maze Runner y Divergente, también hay un camino de dolor, de sufrimiento, a veces de desesperanza, a veces de desesperación, pero que finalmente te da una respuesta esperanzadora. A veces el personaje principal termina no llegando al final,
pero los que vienen con ellos sí, y lo entienden como si fuera abono, el abono para que pueda surgir una nueva planta. Recomendaría esos libros. ¿No los puedes repetir, esos 3-4 libros? Claro que sí. El Señor del Mundo, de Robert Hugh Benson, El Padre Elías, de Michael O'Brien, y La Sangre del Pelícano, de Miguel Aranguren. Todos los pueden conseguir en línea. Y literatura juvenil, pues les decía los que ya habrán leído, me imagino. Los Juegos del Hambre, Maze Runner, o El Laberinto, me parece que se llama, y en español Los Juegos del Hambre es de Susan Collins, Maze Runner es de James Dashner, y Divergente de Verónica Roth. Perfecto, pues ahí está. Creo, Adrián, tenemos mucha tarea, muchas cosas que hacer. Ahora tenemos tiempo y podemos meternos a hacer una reflexión profunda sobre ese tema. Yo le agregaría buscar en internet esta frase para entrar en contexto del Papa Benedicto de la minoría creativa, porque yo creo que nos puede llegar a iluminar estas lecturas, Adrián. Sí, definitivamente, Bernardo. Ahorita hay tiempo para leer. Nada más hay que buscar leer cosas que sean de alguna forma propositivas y encontrar el sentido. Y como mencionabas, lo que yo creo que preocupa es el hecho de que no tenemos memoria histórica. Y esto del coronavirus y de otras situaciones que hemos vivido, podemos hablar también, por ejemplo, de los terremotos que han pasado en México y en otros países, que en algún momento nos solidarizamos y todo, pero a la vuelta de los 2-3 años ya se nos olvidó. Yo creo que eso sería una situación verdaderamente triste. Sí, no, de hecho, en este contexto, me parece que, no recuerdo cuál de los canales culturales, pero sacó transmitió un especial sobre desastres, pero esos grandes desastres, ¿no? Una inundación en Europa, Luisiana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un documental que me gustó mucho porque al ser desastres que fueron hace décadas, pero que todos recordamos de alguna manera, también reportan qué fue lo que hizo los gobiernos para que eso no se repitiese, ¿no? Construir un dique aquí, poner sistemas para monitorar las crecientes de los ríos, en el tema de los terremotos, o los criterios para construir edificios. Y al final de cuentas, dices tú, bueno, pues esta sacudida terminó por generar una mejor raza humana, ¿no? Creo que a pesar de que siempre hemos estado hablando durante el programa de radio de una minoría creativa, la realidad es que el ser humano tiene como que una vocación para salir más fuerte de una crisis, ¿no? Creo que la literatura distópica nos recuerda constantemente que en realidad el destino del ser humano es el éxito, es la victoria, incluso con muy poca gente, con una minoría creativa, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos hablando, seguimos existiendo, ¿no? El planeta sigue respirando, ¿no? A final de cuentas, si le sumamos todos los errores que hemos cometido a las guerras mundiales, los fracasos económicos, a final de cuentas nos hemos recuperado. Y creo que esta literatura nos recuerda constantemente algo también que la Iglesia Católica ha defendido, ¿no? Que el camino a ser perfectos, el camino a la santidad, empieza por una etapa, se le conoce como purgativa, que es quitar todo lo que estorba para pensar bien, decidir bien, sentir bien. Entonces, estamos ante esa gran etapa en la que podemos avanzar para quitar todo lo que estorba, para que seamos las personas que tenemos que ser, ¿no? Siempre he puesto el ejemplo de los atletas de alto rendimiento. Los atletas de alto rendimiento, o los que se toman muy en serio el deporte, que es mi caso concreto. Sí, no, eso te iba a comentar, iba precisamente a hablar que en ti teníamos ese gran ejemplo. Y que se cuide Mr. Whisky Luca en 2019, porque voy por ese título. Nomás voy a utilizar un traje de baño mucho más decente, ¿no? Pero que se cuide, porque voy por ese título, ¿no? Pero creo que la literatura, como la estamos planteando hasta ahora,
pues nos recuerda que es necesario ser unos atletas de alto rendimiento, ¿no? Los que no hacemos tanto deporte, pues llevamos una vida así como que tranquilona, ¿no? Sillonerones, ¿no? Los que se proponen hacer un triatlón o un maratón, creo que se meten a este entorno de distopía, de utopía, ¿no? Quiero ser mejor, puedo ser mejor, ¿no? O no voy a cruzar la meta si no llega un punto en el que, en colaboración con mi entrenador, con una estrategia, pero nunca llegaré a la meta si no muero durante la meta, si no me criban, si no doy hasta el último aliento para llegar a la meta. Los atletas de alto rendimiento, los que se toman en serio el deporte, se meten de manera como que más natural en esta dinámica que el mundo constantemente nos presenta, ¿no? Y créanmelo, te encuentras con Dios cuando te metes de manera voluntaria en ese entorno, ¿no? Bueno, pues creo que ahora, dentro de los planes de Dios o la dinámica, si quieren verlo, del planeta, es que pues no nos va a permitir que continuemos la vida si no entramos en una experiencia, no sé si voy a decir una burrada, lo más probable es que sí, pero por lo menos... Ya estamos acostumbrados, no te preocupes, Bernardo. Patentada, igual y la sacamos algo de lana, ¿no? Pero es en esa experiencia distópica, donde yo me quedo solo y con esa minoría creativa que está dispuesto de apostar junto conmigo, pero es así como se logran las cosas, ¿no? Nunca he visto a alguien, nunca he leído la biografía o la historia de un proyecto exitoso, de un santo, donde, pues desde que se le ocurrió, desde que el Espíritu Santo le pidió algo, todo el mundo dijo, sí, te vamos a apoyar. No, todos aquellos a los cuales Dios metió o se quisieron meter en esa experiencia distópica, comenzaron con este itinerario que la literatura nos muestra, con esta fórmula secreta que la literatura nos muestra, ¿no? No es felicidad lo que buscamos, es esperanza lo que necesitamos. Ahora que la gente estamos encerrados, nos ha quedado claro que qué extraño ese abrazo, qué extraño encontrarme con esa persona con la que me encontraba quizás de camino al trabajo, ¿no? Eso es lo que verdaderamente extraño. Entonces yo creo que hay que agradecerle a Dios que nos esté metiendo a todos nosotros en esta experiencia de distopía para que lograr en nosotros lo que la historia nos ha dicho que se logra con los pueblos enteros después de algo por el estilo, ¿no? Los alemanes se han convertido en un eje pacificador, en un eje estabilizador de lo económico, de lo social, y, ¿por qué no decirlo? Fue producto de una espantosa experiencia como fue el nazismo, ¿no? Los autores de la posguerra, Guardini, von Hildebrand, todos ellos surgen contestándose a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Y cómo le podemos hacer para no llegar hasta aquí? Pero no sé qué piensen ustedes. Oigan, antes que nada una pregunta, un comentario. Mayra Gómez dice una pregunta. ¿Por qué una doctora forense de Argentina habla sobre el coronavirus y dice que es una gran mentira y que el nuevo orden mundial está sobre esto? ¿Qué opinan? Dice ella, es una reconocida doctora provida. Estoy fuera del contexto, ¿verdad? Pero he escuchado muchos comentarios al respecto, no únicamente de ahorita hablando de una persona en especial como esta doctora, pero en general las voces que hablan de, como dijera el peje, de un complot. Pues, comienzo yo desde la ignorancia, porque es bien curioso, ahora que lo estás preguntando, Adrián, pero que nos lo confirme Fernando, en todas las novelas o en las películas distópicas que conozco, siempre hay la misma discusión sobre los médicos y los científicos, ¿no? Hay un médico que estaba advirtiendo y que nadie peló, o resulta que el médico en el fondo era el malo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un conflicto, como el que nos está planteando Mayra, al respecto. Yo solamente agregaría que para las malas personas, hasta las buenas experiencias son utilizadas para hacer daño. Para las buenas personas, incluso un entorno distópico es una gran oportunidad para ser mejores, para ser más santos, ¿no? Pero
Pues, Fernando, ¿tú cómo la ves? He visto cosas al respecto. Están las típicas teorías clásicas conspiratorias en las que la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la UNESCO, Bill Gates crearon el virus, los Estados Unidos lo soltó en China. Hombre, esto es a título personal. No sería raro que alguna nación, algún país, si no es por... la historia lo ve, en la historia se ve. Hemos creado cosas para incentivar o para causar otras. Entonces, no sería raro, no estaría dentro de una mente maquiavélica un plan de ese tipo, sin lugar a duda, puesto sobre la mesa como posibilidad. Yo creo que esto es un fenómeno, vamos a decir, de impacto en el hombre. No creo, desde mi punto de vista, por lo que he leído, tenemos un organismo como es la Organización Mundial de la Salud que recibe dinero, pero también recibe asesoría, apoyo de distintos gobiernos, no es unilateral en ciertos aspectos. Yo creo que no creo en una teoría de conspiración detrás de esto para limitar, te dijo, la población. El impacto va a ser mínimo si lo pensamos en los 7,000 millones que somos para los 300,000, 500,000 que van a morir, que pudiesen morir. Un tema económico, pues podría ser, hay mentes maquiavélicas, entonces no es alocado, no es del todo alocado. Pero en este caso yo creo que no hay una teoría conspiracionista. Yo no veo nada, veo un impacto normal del crecimiento de la población en ambientes donde hay animales. Esos animales tienen que moverse para encontrar un nuevo hábitat. En ese cruce entre hábitats de animales ocurrió esto, que probablemente un murciélago, a través del pangolín, nos transmitió, el portador fue el pangolín, y pues, en China se alimentan de él, fue lo que causó en parte. Vamos, es mi teoría, es lo que yo lo he investigado, lo que me parece más creíble y racional. Completando un poquito, creo que la conspiración, vaya, si el régimen de Corea del Sur está conspirando, pues por lo menos Bernardo Osorio no tiene, o sea, lo más que puedo hacer es sacar al dictador de Corea de mi Facebook y ojalá le duela, ¿no? Pero no puedo hacer nada contra esa conspiración. Pero la conspiración que quizás me deba de preocupar es mi conspiración interna, que yo conspire contra mí mismo y termine siendo una peor persona después de estos eventos, ¿no? Creo que es algo, es una reflexión que se me viene por la pregunta que hacías, Adrián. Ahí es donde creo que nos tenemos que preocupar, ¿no? Creo que nos tiene que generar algo de incomodidad, algo de angustia, pensar que en cuanto se libere la cuarentena, pues voy a salir y en cuanto se me cruce alguien en el semáforo, se la voy a rayar con el claxon, ¿no? Pues bueno, pues ¿de qué sirvió todo esto si sigo siendo exactamente la misma persona, ¿no? Aprovecho para mandarle un saludo a María Santiago. Ella nos escribe desde Nueva Jersey. Un saludo también, nos felicita por el tema del que estamos hablando. Adrián. Sí, muchísimas gracias. Y por cierto, alguien que está muy contenta este día es nuestra querido planeta, nuestra madre tierra, como dijeran muchos, porque verdaderamente hoy sí lo estamos celebrando. Hoy yo creo que le estamos dando un respiro. La verdad, yo estoy un poco en desacuerdo con mi querido amigo Bernardo Osorio. Siempre tiene que haber el abogado del diablo como en este caso. Pero yo pienso que le hemos hecho mucho daño al planeta. Siento que hemos abusado mucho de los dones que Dios nos da. Y creo que es un buen momento que nos permite reflexionar sobre aquello que recibimos gratuitamente, que se nos confía en ese gran amor de Dios y que no estamos correspondiendo a como debería de ser. Y no hablo únicamente de la tierra, sino también hablo de lo que representa la iglesia. La iglesia en sí, que no es propiamente el edificio, sino todos como seres humanos, como católicos, formamos esa iglesia y no estamos respondiendo de forma generosa unos con otros. Y hago en referencia a lo que tú mencionas, ¿no?
que termine esto y que nos las acabamos rayando ahí en el cruce de los vehículos, ¿no? Con menos paciencia hoy que nunca. Perfectísimo, totalmente de acuerdo, casi en todo contigo. Ya saben tú y la gente que cotidianamente nos escucha en qué no estoy de acuerdo, pero pues no pasa nada, ¿no? Pues agradecerle muchísimo a Fernando que nos haya apoyado tanto con organizar todas estas ideas, darnos tanta información y darnos esos medios concretos, ¿no? Creo que no puede terminar esta crisis ni esta emisión de la radio hoy sin que tomemos todos alguna determinación, ¿no? ¿Cuál vas a comprar? ¿Cuál vas a leer? ¿Cómo lo vas a administrar con tus hijos, sobre todo los adolescentes, los más pequeños, que están esperando ahora de papá y de mamá alguna directriz, ¿no? Iluminar un poquito el camino, y creo que Fernando se logró el objetivo desde el punto de vista de la literatura. Quiero imaginar cómo debe ser una clase, siendo tú profesor de literatura, pues debe ser muy extraordinario, muy emocionante, y pues también te felicito por lo que has hecho con tu vida profesional. Gracias, Bernardo. Gracias por la invitación. Ahora sí, como dices, Bernardo, haciendo gala de la playera que trae Fernando, que la fuerza te acompañe. No, fíjate que, bueno, creo que nos queda poco tiempo, ¿no? ¿Vale? Pero nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Sí, nos queda un minuto. Bueno, es que un día fui asistí a un seminario virtual, y una de las primeras cosas que nos dijeron es que, pues, era religioso, ¿no? Entonces, que fuéramos muy respetuosos con eso, ¿no? Y dije, bueno, órale, va, ¿no? Entonces, y lo primero la primera imagen que veo en el seminario virtual es una frase de Jedi y su foto, ¿no? Y algo así como que tú dices, bueno, esto seguramente lo dijo algún papa, y ahora, pues, este compadre nomás con esos problemas que tiene, que habla como reggaetonero, que no puede identificar dónde va el sujeto, el predicado, el objeto directo, indirecto, y qué conjugación verbal utilizar, me la pusieron, ¿no? Entonces dije, pues no, que no íbamos a hablar de religión. Entonces, pues bueno, por eso me cuesta tan trabajo eso. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Adrián. Fernando, estuvo extraordinario. Muchísimas gracias. Y en el próximo programa, ¿qué les parece si hablamos un poquito sobre el aviso? Pues luego me explicas a qué significa eso, pero por lo menos, si la gente que nos escucha está viviendo lo que yo estoy viviendo, pues me quedó así como que, ¿qué será eso? Pues voy a sintonizar, no vaya a ser que me convenga. Fernando, Bernardo, un abrazo. Gracias a todos. Gracias, bendiciones. Un abrazo. Has escuchado Reflexiones,